Padre Santo, y ante tu presencia, Padre, te pido que seas tú tomando el control, dirigiendo, Padre Santo, toda la palabra, Padre Santo, que vaya a dar, Padre. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que seas dirigiendo mi boca, Padre Santo, en todo lo que hable, diga, Padre, sea de bendición, de edificación para tus hijos, Padre, incluyendo para la mía, Padre. Reclamo tu sangre preciosa, mi amado Jesús de Nazaret, cubriendo, Señor, de la cabeza hasta la planta de nuestros pies, Padre Santo, a cada uno de los que están entrando, Padre Santo, a la plataforma o escuchen, vean, Padre, sea, Padre Santo, cuidándolos, Señor, sea, Padre Santo, abriendo sus 5 sentidos, Padre, para que toda palabra, Padre Santo, llegue a lo más profundo de su corazón, su alma y su espíritu, Padre, sea ese alimento, Padre Santo, en cada uno de tus hijos, Padre. Te doy gracias, Padre Santo, porque sé, Señor, que tú estás obrando, Padre, que tú te mueves, Padre Santo, y que tú llegas a cada uno de tus hijos en esta mañana, Padre. Te doy gracias, Padre Santo, te pido que pases carbón encendido por mi boca, Padre. Que sea, Padre Santo, trayendo esa palabra de bendición, esa palabra, Padre Santo, que llega, Padre Santo, lo más profundo, Padre, que sea una semilla, Padre Santo, en tierra fértil, Padre Santo, de cada uno de tus hijos, Padre. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor, porque tú eres bueno y eres fiel día con día, Padre. Exaltado seas por siempre y para siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, hermanos. Estamos en la enseñanza número 17. Y el tema de hoy es un lugar al cual pertenecemos. Yo soy la hermana Verónica y hoy día vamos a enseñar el día número 17 y vamos a empezar con 2 versículos bíblicos. Si es que ustedes tienen una Biblia, lo pueden subrayar, o si no tienen, la pueden copiar para que en su tiempo libre puedan escudriñar la palabra, para que ustedes puedan alimentar su espíritu también, porque necesita la palabra, su espíritu, así como su cuerpo necesita la comida, su espíritu necesita la palabra. Amén. Vamos a Efesios 2:19 y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya son ustedes miembros de la familia de Dios, ciudadanos del país de Dios y conciudadanos de los creyentes de todas partes. Amén. Vamos a Primera de Timoteo 3:15, a Primera de Timoteo 3:15, y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La familia de Dios es la iglesia de Dios viviente, la cual sostiene y defiende la verdad. Amén. Vamos a empezar con esos 2. Déjenme cerrar mi puerta. Porque están mis bebés aquí. No tienen escuela. Amén. Vamos a continuar con la introducción. Y está hablando aquí, dice, eres llamado a pertenecer, no solamente a crear. Incluso en el entorno perfecto y sin pecado, en el jardín del Edén, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Fuimos creados para vivir en comunión, para la comunión y para tener una familia, y no podemos cumplir los propósitos de Dios solos, sino con Él. La Biblia nos da un ejemplo, que no estemos solos siempre, sino que siempre busquemos a alguien, a esa ayuda idónea o a tu familia, que siempre el Señor no nos deja solos. Dice en un cuerpo, somos sus miembros, hemos sido edificados juntamente, formados articulaciones sobre herederos conjuntos, estamos sostenidos y ajustados en conjunto y seremos arrebatados juntos. Ya no podemos valernos por nosotros mismos. Amén. Aquí está hablando de algo que muchas veces pensamos que estamos solos y que pertenecemos a estar solos, y eso no es cierto. El Señor desde el principio le dio a una pareja a Adán y le hizo esa pareja a Adán y estaban juntos. Pero no solamente hizo eso, sino también dio una familia para que cada uno que estés ahí hicieran de estar juntos, porque somos una familia. Todos los creyentes son una familia, todos los que creen en el Señor son una familia. Seguir a Jesús implica participar, no solamente creer. Somos miembros de un cuerpo, de una iglesia. La iglesia no es solamente la iglesia que es un templo, una casa, no. La iglesia somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos esa parte de la iglesia, o sea, de la novia del Mesías. Amén.
La palabra miembro tiene un origen cristiano, pero que el mundo ha vaciado de su significado original. Las casas comerciales ofrecen descuentos a sus miembros. Los publicistas usan los nombres de sus miembros para crear listas de correspondencia. En muchas iglesias la membresía suele reducir a agregar tu nombre a un registro sin más requisitos y obligaciones. Para Pablo, ser miembro de la iglesia significa ser un órgano vital de un cuerpo con vida, una parte indispensable y legada del cuerpo del Mesías. Necesitamos recuperar y poner en práctica el significado bíblico del ser miembro. No está refiriéndose a un miembro de una persona, sino está refiriéndose al miembro de una iglesia, al miembro de la novia del Señor, de Jesús. La iglesia es un cuerpo, no un edificio, es un organismo, no una organización. Para que los órganos de tu cuerpo cumplan su propósito, deben estar conectados al cuerpo. Lo mismo es cierto en tu caso. Como parte del cuerpo del Mesías, Dios te creó para desempeñar un papel específico, pero si no te vinculas a una iglesia viva y local, te perderás. El segundo propósito de la vida, descubrirás tu papel en la vida mediante tu relación con los demás. La Biblia dice en Romanos 12:4-5, el sentido de cada uno de los partes partes del cuerpo es totalidad y no al contrario. Estamos hablando del cuerpo del Mesías, formado por su pueblo elegido. Cada uno de nosotros encontramos nuestro sentido y función como parte del cuerpo. Si somos uno de la mano o del pie o de los órganos, fuera del cuerpo, los órganos se secan y mueren. No pueden sobrevivir solos. Nosotros tampoco desvinculamos a cada uno de los miembros, porque son cada uno de los miembros vitales para el cuerpo. Amén. Dios para el mundo, Jesús dijo, edificará mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. La iglesia es un indestructible y insistirá por la eternidad. Sobrevivirá en el universo y a través de la eternidad. Las personas que dicen no necesito a la iglesia es arrogante o ignorante. La iglesia es tan importante que Jesús murió en la cruz por ella. El Mesías amó a la iglesia y se entregó su vida por ella. La Biblia se llama iglesia. Y no estoy hablando de una iglesia solamente de una persona, sino son varias personas. La esposa del Mesías, de Jesús, es del cuerpo de Jesús. No me puedo imaginar diciendo a Jesús, te amo, pero no me gusta tu esposa. Te acepto, pero rechazo tu cuerpo. Sin embargo, eso es lo que hacemos cuando le restamos importancia y menospreciamos o nos quejamos de la iglesia. Por el contrario, Dios nos manda a amarla tanto como ama a Jesús. La Biblia nos ordena amar a nuestras familias espirituales, amar al prójimo. Es triste ver que muchos cristianos usan la iglesia, pero no la aman. La congregación local. La Biblia dice que un cristiano sin iglesia materna es como un órgano sin un cuerpo. Una oveja sin su rebaño, un niño sin familia, no es su estado natural. La Biblia dice que somos miembros de la familia de Dios, conciudadanos de todos los creyentes en Jesús. No puede decir que sigo a Jesús si no tengo ningún compromiso con otra especie o discípulo o creyente que lleva la palabra. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si aman los unos a los otros.
Somos un testimonio para el mundo cuando viviendo en distancias, culturas, en distintas razas, en distintas socializadas clases sociales, nos reunimos en amor en Jesús, en amor al Señor. Somos partes del cuerpo del Mesías y necesitamos estar siempre juntos, porque juntos es el cuerpo, la iglesia del Señor. Amén. Amén. Vamos a los versículos que nos está dando el Señor. Bueno, aquí acabamos de leer algo importante, que la iglesia, algunas veces nosotros le vemos la iglesia como un edificio, y no es el edificio. No es un edificio la iglesia, exactamente no es un edificio físico. Somos nosotros parte de la iglesia, nosotros somos ese pedacito de la iglesia, porque cada uno tiene un don, cada uno tiene algo que el Señor les dio para que hagan en este tiempo la voluntad del Señor. Y muchas veces nosotros decimos que no pertenecemos a ninguna iglesia, pero aquí te está diciendo que porque tú crees en Jesús tienes que ir a una iglesia, tienes que congregarte, porque ahí vas a recibir ese alimento y vas a activarte. Dice que te vas a activar en donde tú eres ese miembro, porque tú sabes que naciste con un don, o sea, para servirle al Señor. Sabes que naciste con ese don, pero muchas veces nosotros no hacemos eso y no queremos ir a la iglesia por alguna u otra razón. Pero ora al Señor y pide al Señor que te mande a una iglesia, que te cojan y que te den ese seguimiento y que puedas crecer ahí. Porque todos dicen que somos un miembro del cuerpo, no podemos estar separados, porque si un órgano, y da un ejemplo de un cuerpo de ser humano, que un órgano, sin un órgano fuera del cuerpo, ese órgano se seca y se muere. Tiene que estar dentro del cuerpo para que esté funcionando y se haga la función según ha sido llamado a hacerla. Amén. Vamos con la palabra, porque en la palabra tiene que estar más. Dice en Génesis, vamos al libro de Génesis 2:18, el libro de Génesis 2:18. Génesis 2:18. Vamos a estar leyendo en Génesis 2:18. Amén. Y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yahweh Elohim dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Hagamos para él una compañera apropiada para que la ayude. Amén. Aquí está dando un ejemplo que es maravilloso, porque aquí está dándole al hombre que estaba solo, o sea, físicamente, y le hizo a una compañera, pero no le hizo una compañera para que la acompañe nada, sino para que la ayudara, para que la apoyara, para que juntos pudieran gobernar en esta tierra. Y le dijo para que no estés solo. O sea, que aquí nos está indicando para que no estemos solos, porque siempre vamos a necesitar esa ayuda de aquel hermano que pasó algo, de aquel hermano que sabe algo, de un testimonio de él que te edifica, de una palabra de él que él sepa y que te edifica a ti. Siempre vamos a necesitar de esa creación, porque somos una creación. Somos algo que el Señor nos hizo para estar juntos, no separados. A la humanidad la hizo para que estemos juntos, no divididas, sino juntas. Amén. Vamos a Primera de Juan 1. Primera de Juan 1. Del 7 al 8. Primera de Juan 1, del 7 al 8. Y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si estamos caminando en luz, como Él está en verdad, entonces tenemos confraternidad uno con otro, y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Si declaramos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está con nosotros, sino con los que realmente creen en Él. Amén. Aquí está hablando de la palabra que dice que nosotros estamos caminando juntamente con el Mesías,
con Él es la verdad. Tenemos esa confraternidad, o sea, esa unión. Porque si estamos juntamente con Jesús, si estamos juntamente con el Mesías, nosotros estamos unidos. Todos los que creen en Jesús, todos los que creen en su resurrección y en su sangre preciosa, son una familia en Él. Porque todos deben estar juntos, porque todos creen en Él. Estuviéramos divididos si no creyéramos en Jesús, si no creíamos en Dios y si no creíamos en nada, ni en su sangre ni en Jesús, deberíamos de estar divididos. Pero aquí dice, si tú crees en Jesús, si tú crees en Él, tienes que estar como unido, con fraternidad. Amén. Vamos a Primera de Corintios 12:12. Primera de Corintios 12:12. Primera de Corintios 12:12 dice, tal como el cuerpo es una y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aún siendo muchos, constituyendo un solo cuerpo, así es como el Mesías. Santo. Amén. Esta palabra está diciendo algo muy importante. Dice, tal como el cuerpo es uno, o sea, tal como nosotros somos uno, y en este cuerpo, para funcionar, para este cuerpo, tiene muchos miembros. Tenemos el hígado, tenemos que no se llama el sistema digestivo, el sistema respiratorio, los pulmones, y tenemos todo aquí dentro de este cuerpo. Solo está dando una comparación que todo el miembro del cuerpo del Mesías está conformado por miembros. Miembros físicamente son los miembros que nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo, pero miembros espiritualmente quiere decir a cada uno de ustedes. O sea, cada uno de ustedes son una parte del cuerpo del Señor. Son una parte de Él, pertenecen a Él. Y aquí dice que tienen que constituir un solo cuerpo en el Mesías. O sea, que está tratando de decir que tenemos que estar juntos. Si estamos creyendo en Él, tenemos que estar juntos, juntamente con Él, porque Él nos ha hecho y Él nos ha formado y nos ha dado esa forma. Cada uno de nosotros somos ese miembro en el cuerpo del Mesías. Y hay muchas veces que dicen que no perteneces a una iglesia. Tienes que pertenecer a una iglesia porque tienes que estar juntamente con esas personas que creen en el Mesías, que creen en Jesús, porque tú tienes dones, tú tienes una función muy importante en la iglesia. Tienes un don muy especial para poder ejercer en la iglesia que tú te congregas. Y eres algo muy importante, un miembro muy importante para la iglesia del Señor. No estoy hablando de una iglesia física, porque siempre dicen en la iglesia y la iglesia. La iglesia quiere decir que si tú crees, tú eres una iglesia. Si tú crees en el Señor, tú eres una iglesia. Tú eres un miembro de la iglesia de Jesús. Y si tú estás edificando, si tú estás haciendo las cosas correctamente, tú estás activa. Porque dice que un miembro fuera del cuerpo se seca y se muere. Entonces no queremos eso, sino queremos que tú estés viva y que cada miembro esté vivo y esté conectado con el Mesías, esté conectado con Jesús. Amén. Vamos a Romanos 12:5. Vamos a Romanos 12:5. 12:5, Romanos 12:5. Y la palabra del Señor sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así hay muchos de nosotros que en unión con el Mesías componemos un solo cuerpo, con cada uno de nosotros perteneciendo a los demás. Amén. Aquí está hablando de esa unión, de esa comunión, de esa unión con el Mesías. Y está hablando estos versículos. Yo pienso que tienen que copiarlo porque aquí está dando a entender que no puedes estar separado de las personas que creen en el Señor, de las personas que te están alimentando o guiando hacia Él, porque toda palabra que está aquí escrita es alimento para ti. Como miembro, como creyente del Señor, te está diciendo que tienes que estar juntamente. El cuerpo no tiene que estar separado, sus miembros no pueden estar separados. Ninguna persona puede vivir sin un miembro que estén fuera de su cuerpo. Si están fuera de su cuerpo, no puede vivir ni la persona
ni su cuerpo, ni los órganos, porque se necesita tanto como del cuerpo como de los órganos. O sea, se necesita tanto de las personas que están guiando y tanto de los miembros que estén encendidos y que estén poniendo esa fe y confiando en Él. Amén. Vamos a Romanos 12:4, dice: la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está la misma, es una más arriba. Porque la misma manera que hay muchos miembros que componen un cuerpo, pero las partes no todas tienen la misma función. Ok, aquí está más específico que está diciendo. Por la misma manera que hay muchos miembros que componen el cuerpo, pero las partes no todas tienen la misma función. Aquí está hablando algo muy importante. Tú puedes ir y congregarte en una iglesia y puedes creerte menos. No te creas menos porque tú eres valiosa para el Señor, porque eres un miembro de parte del cuerpo del Mesías, parte del cuerpo de Jesús. Y aquí está diciendo tu función es muy importante, o sea, tu don es muy importante para el Señor, para que tú lo sigas activando, para que tú sigas creciendo espiritualmente, porque tú perteneces al cuerpo de Jesús. O sea, al cuerpo del Mesías, perteneces y tienes una función. Tienes una función, o sea, que no pierdas esa función que tienes, que es muy importante en la iglesia. Pero muchas veces no queremos ir a la iglesia porque pensamos y vemos a la gente y porque nos hablan o nos dicen cualquier cosa. Pero aquí te está diciendo, tú tienes una función. Tu objetivo no es la gente, o tu objetivo no es que te estén criticando la gente o la gente que te señale. No es tu objetivo. Tu objetivo es creer en el Señor, escuchar la palabra, alimentarte y hacer las cosas bien. Amén. Porque muchos nos fijamos en la iglesia, pero realmente tú vas a la iglesia a buscar la presencia del Señor, no a ver a las malas caras o no a ver a alguien que te esté mirando feo, sino a concentrarte y a llenarte de la presencia del Señor. Amén. Vamos a Romanos 12, 4, 5, ya lo leí. Vamos a Efesios 4:16. Efesios 4:16. Efesios 4:16. Y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efesios 4:16. Bajo su control todo el cuerpo está siendo ajustado y mantenido unido con la ayuda de todas las coyunturas y cada miembro actuando para cumplir su funcionamiento. Así es como el cuerpo crece y se edifica, así es en el amor. Amén. Aquí está hablando otra vez del mismo tema del cuerpo del Señor. Está hablando, nosotros somos esa novia. Hay muchos que dicen la novia va a ser arrebatada. Nosotros somos de ella. Nosotros pertenecemos a Jesús y nosotros tenemos un funcionamiento aquí en la tierra para poder ejercer y poder ser miembro de ese cuerpo. Que cuando sea arrebatados vayamos todos juntos. Que podamos cumplir ese funcionamiento, porque cada uno fue llamado para hacer ese funcionamiento aquí en la tierra, para hacer esa parte que te mandó, porque cada uno venimos con un propósito, cada uno venimos con un destino profético para poder hacer aquí en la tierra. Y muchos no hacemos las cosas del Señor, hacemos nuestros planes, nos ponemos nuestras metas, pero aquí te está diciendo, tú tienes un funcionamiento en la iglesia, tú tienes un funcionamiento primordial en la iglesia. Y tienes que congregarte porque tienes que crecer espiritualmente. O sea, tienes que hacer de levantarte en este tiempo porque tienes que crecer y edificarte. No solamente edificarte para que crezcas, sino que también el amor del Señor sea llenado en tu casa y sea funcionando esta parte. Yo sé que es muy difícil, algunos que no asisten a la iglesia y que es muy difícil ir a una iglesia. Pero ora al Señor para que abra una puerta de bendición. Ora al Señor para que se abra esa puerta, para que tú vayas a una iglesia que realmente te ayuden, te levanten espiritualmente y te llenen de la palabra y active esos dones que tú tienes, esos dones y ese propósito, esa función que tienes que estar haciendo en una iglesia. Amén. Vamos a Mateo 16:18. Vamos a Mateo 16:18.
Mateo 16, 18. Y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También dijo esto: tú eres Pedro. ¿Qué quiere decir roca? Y sobre esta roca yo construiré la asamblea de Israel, y las puertas del Seol no podrán prevalecer. Amén. Aquí está hablando de Pedro, de Kefa. Está hablando que él, significado de su nombre significa roca. Y sobre esta roca yo construiré la asamblea, dice la congregación o la iglesia de los que creen en el Señor. Y las puertas del enemigo no prevalecerán. Y aquí no está hablando de una iglesia física, está hablando de la palabra, porque la roca en sí significa Jesús. La roca significa Jesús. Si ustedes no sabían, significa Jesús. Y dice, y sobre la roca yo construiré esa asamblea, esa iglesia. O sea, toda iglesia tiene que ser fundada por Jesús. O sea, porque Él es la palabra y porque Él les trae enseñanza, trae vida, trae liberación, trae sanidad y trae a cada uno de nosotros esa santidad a través de su sangre. Y por eso está aquí diciendo a Kefa, porque Kefa significa roca, pero en sí la roca fuerte es nuestro Señor Jesús. Él es la roca fuerte y por eso tiene que ser toda iglesia constituida en que Él es la novia, que es Jesús. Eso no tiene nada que ver una iglesia física, tiene que ver nosotros hacemos la iglesia. Puede estar un edificio así, pero un edificio vacío no es nada. Sin los miembros no es nada, es solamente un edificio hecho por hombre. La iglesia hacemos nosotros, los miembros somos nosotros y nosotros hacemos esa iglesia. Y la iglesia espiritual para el Señor somos nosotros, es su casa, somos nosotros. Entonces dice, si es que somos edificados sobre la roca, nosotros no prevaleceremos, o sea, no caeremos. No vamos a estar temblando con las cosas que pasan alrededor porque el enemigo no te topará. El enemigo estará bajo tus pies porque tú tienes a la roca fuerte que es Jesús. Esto está diciendo aquí, que nada podrá tocarte, que nada podrá lastimarte, porque toda puerta del enemigo será cerrada a través de la sangre del Cordero y no podrá hacerte daño. Y que tú funciones en esta iglesia, en esta asamblea. Dicen asamblea, dicen templo, dicen iglesia. En esa iglesia tú podrás hacer de construir y levantarte espiritualmente y recibir esa palabra. La palabra es la roca, amén. La palabra es la roca y la palabra es Jesús. La roca es Jesús, amén. Vamos a Efesios 5:25. Vamos a Efesios 5:25. Vamos a Efesios 5:25 y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En cuanto a los esposos, amen a sus esposas tal como el Mesías amó a la asamblea mesiánica, en verdad se entregó a sí mismo por ella. Amén. Bueno, aquí está hablando a los esposos y a las esposas también. Bueno, está hablando aquí de una manera, y está dando un ejemplo poderoso, porque aquí está diciendo, así como aman, en cuanto a los esposos, aman a sus esposas, tal como el Mesías amó a la asamblea mesiánica, quiere decir a la iglesia suya, a los creyentes, a los cristianos, a los que creen en Jesús. Así como amó, o sea, el Mesías con tanto amor que se entregó hasta su vida por completo por la iglesia, o sea, por cada uno de nosotros, así como se entregó, está diciendo que cuiden sus esposos a sus esposas, con ese amor, con ese respeto, con ese apoyo. Pero aquí está especificando tal como el Mesías amó a los creyentes, a los seres humanos, tal como Él amó. En verdad se entregó a sí mismo por ella. Y está dando una referencia que a sí mismo tienen que amar, que a sí mismo tienen que entregarse, que a sí mismo como el Mesías entregó y cuidó a su iglesia, cuidó a todos sus creyentes, sus fieles que le seguían, así tienen que cuidar su esposo también a su esposa. Porque
el Señor tuvo un cuidado muy especial con nosotros. Él no nos dio cualquier cosa, Él nos dio su vida para que nosotros estuviéramos aquí buscando de su presencia y buscando de su verdad. Y aquí está dando un ejemplo fuerte, que también así nosotros tenemos que entregarnos, que tenemos que dar todo y poder hacer las cosas que Él nos ha mandado hacer, porque Él no solo vino a morir y derramar sangre para que nosotros seamos salvos. Nosotros también tenemos autoridad y a través de su sangre y a través de todo eso, nosotros ya somos liberados, porque antes estábamos muy encadenados, muy sujetados al mundo. Pero gracias al Mesías, nosotros tenemos esa liberación, pero que no sea una liberación a libertinaje, que no se convierta en un libertinaje en una liberación, sino sea una liberación para que nosotros mismos, o sea, de nuestro ser, de nuestro interior, busquemos de Él, nos acerquemos y vayamos a buscar y nos congreguemos, asistiéramos para buscar de su presencia, de su palabra, porque pertenecemos a su iglesia, pertenecemos a su cuerpo, somos miembros, somos alguien muy importante en el ámbito espiritual de cada iglesia, porque todos van a ser un solo cuerpo. Todos los que creen en el Mesías, ya cuando venga la venida, van a ser un solo cuerpo. Es una novia, que la novia significa nosotros. La novia somos nosotros, la iglesia. Y nosotros tenemos que estar preparados como miembros, tenemos que estar buscando de Él, preparándonos, llenándonos de Él, porque tenemos que hacer las cosas bien. No tenemos que dejarnos enfriar. Amén. Vamos a Primera de Pedro 2:17. Vamos a Primera de Pedro 2:17. 2:17. Yo sé que, bueno, después voy a decir esto. Primera de Pedro 2:17, y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, yo estoy leyendo la Biblia Kadosh, pero ustedes pueden leer la Biblia que ustedes tengan en su casa. Amén. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Pedro 2:17 dice: sean respetuosos con todos, permanezcan amando la fraternidad, temiendo a Yahweh y honrando al emperador. Aquí está hablando algo muy importante, que dice que tenemos que ser respetuosos con todos, no importando en qué posición esté. Y dice, permanezcan amándose en fraternidad. O sea, amándose no es un amor que te enamores de esa persona, sino es un amor en el Señor, sino que puedas ayudar y puedas apoyar a cada una de las personas. Y teniendo, dice, temiendo a Dios, o sea, no es un miedo, sino es un temor, es un respeto al Señor para que tú puedas hacer las cosas correctamente, que puedas honrarlo y puedas hacer las cosas conforme a lo que tú fuiste llamado, pero que puedas hacer las cosas bien en unión. Aquí no está diciendo tú solo ama, tú solo haz las cosas o tú solo busca del Señor, tú solo, no. Aquí dice en fraternidad, quiere decir que hay más de uno, hay más, tienen que ser en unión. Y aquí está hablando de esa unión, de esa fraternidad en todos los que son creyentes, porque cada uno de nosotros tenemos una diferente actividad, tenemos una diferente llamado, tenemos un diferente funcionamiento aquí en el ámbito espiritual, aquí en la tierra. Y algunas veces el Señor te llama para que tú puedas funcionar en este tiempo, para que tú puedas hacer las cosas correctas y puedas crecer en Él. Porque algunas veces nosotros solo vivimos con nuestro propósito, nuestros sueños o lo que queremos, pero aquí el Señor sí te mandó con algo específico para que tú hagas para Él. Y muchas veces no entendemos esa parte y decimos es que nada me sale bien o esto no está bien y quiero hacer esto. No, algunas veces tú, hermano, hermana, tú veniste con un propósito del Señor, o sea, algo que tú tienes que hacer antes de que te vayas de la tierra, algo para el Señor que te mandó a hacer. Y si no sabes, tienes que buscarlo porque el Señor te mandó por algo específico aquí en la tierra. Amén. Vamos a Primera de Corintios 5. Primera de Corintios 5, del 1 al 13. Primera de Corintios 5. Primera de Corintios 5. Y esta está muy larga, pero vamos a leerla. Primera de Corintios 5.
de 1 al 13. Amén. Vamos a leer. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De hecho, he tenido reportes de que hay pecados sexuales entre ustedes, y ese pecado sexual que es aún condenado por los paganos, un hombre está viviendo con su madrastra y ustedes se mantienen orgullosos. ¿No debía ustedes haber sentido alguna tristeza que los hubieran llevado a remover de su compañía al hombre que ha hecho esto? Porque yo mismo, aunque esté ausente físicamente, estoy presente en el Rúa. Ya he juzgado al hombre que ha hecho esto, como si estuviera presente. En el nombre del Señor Jesús, cuando se reúnen conmigo presente en el Rúa, y el poder del Señor Yahshua Jesús con nosotros, entregó a tal persona a Satán para que su vieja naturaleza sea destruida y su rúa, o sea, su espíritu, sea salvo en el día del Señor. La jactancia de ustedes no es buena. ¿No ha oído el dicho? Solo se necesita un poco de jasmed, o sea, de levadura, para leudar la masa. Despójense del viejo jasmed, despójense de la vieja naturaleza para que puedan ser una masa nueva, porque en realidad ustedes están sin levadura, por lo que nuestro Cordero del Pesaj, o sea, de Pascua, ya fue crucificado. Vamos a celebrar el Seder, la cena, con un jasmed, o sea, con una harina sobre el jasmed, una masa que ya no es con levadura, sino una masa prevista, sino una masa pura y verdadera. En mi carta anterior les dije que no se asocien con gente que practica inmoralidad sexual. No quise decirlo, los inmorales sexuales fueron de su comunidad, o ávaros, o ladrones, o los adoradores de ídolos, porque si así fuera, tendría que irse del mundo. No, lo que escribe fue que no se asocien con nadie supuestamente llamado hermano y que también practica inmoralidad sexual. Es avaro, adorador de otros dioses y roba, y es ladrón con tal persona que no debía tan siquiera comer. Pues qué asunto es mío el juzgar a los de afuera. No son los que forman parte de la asamblea, o sea, de la iglesia, los que debían estar juzgando. Yahweh juzgará a los que están afuera. Solo expulsen a los que hacen la maldad entre ustedes. Amén. Aquí está hablando de la iglesia. Está hablando de la iglesia. Puede ser de cualquier iglesia donde ustedes asisten y están recibiendo la palabra del Señor, y está hablando que tú, si tienes un miembro, un amigo que está yendo juntamente a congregarse, o sea, a reunirse, y está haciendo cosas inmorales, tú tienes ese derecho para poder decirle. Pero dice, si es que está fuera de la iglesia y no sabe nada de la palabra, o sea, no sabe nada, no puedes jurarle que el Señor lo va a juzgar. Pero si es que está dentro de la iglesia, es parte del cuerpo de donde están recibiendo ese crecimiento, tú puedes decirle para que Él pueda cambiar. O sea, tú puedes hablarlo para que Él sea, porque el Señor va a tomar el control. Y dice que tú tienes que estar como viendo y vigilando dónde tú estás recibiendo esa palabra, dónde tú estás recibiendo esa llenura del Señor. Porque dice, donde hay uno, donde que tú justifiques a alguien que está pecando, tú te puedes contaminar. Porque si tú justificas, así como dio un ejemplo arriba, que un hombre esté con su madrastra, eso ya es un pecado. Es un pecado fuerte. Entonces, si tú cubres eso y lo toleras en tu vida y dices, ay, esa es la vida de él, pero está contigo, o sea, están viviendo y están viéndose, eso ya se convierte como en algo que dice que es una levadura en una masa, porque cuando tiene la levadura la masa, si tú no la haces, se pudre. Entonces dice que tú desde el principio tienes que decir o exhortar o decirle o aconsejarle y decirle que salga de ese camino y que se vuelva, pero que ya no estés insistiendo. Si ya no quiere, que te vayas, porque la maldad, o sea, todo el pecado te puede pasar a ti.
porque estar junto con alguien que sigue pecando constantemente no es bueno para ti, físicamente y espiritualmente no es bueno para ti. Amén. Eso quiere decir en esta parte que tienes que alejarte de todas las personas que te muestran que no están haciendo lo correcto, que no están adorándole y alabándole y creyendo, o sea, verdaderamente en el Señor. Te tienes que apartar de ellas, porque ellas no son buenas para ti, porque te pueden contaminar. Amén. Vamos a Efesios 19, Efesios 2:19. Vamos a Efesios 2:19. Efesios 2:19, y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efesios 2:19. Así que entonces, la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que entonces ya no son extranjeros ni desconocidos. Por el contrario, ustedes son conciudadanos con el pueblo de Yahweh y miembros de la familia de Yahweh. Amén. Aquí está hablando una vez más y está diciendo, así que entonces ya no son extranjeros. O sea, ya no son que están extranjeros en ninguna parte, porque ya ustedes ya no son desconocidos, porque ya construyeron, ustedes son conciudadanos con el pueblo de Dios. O sea, son ciudadanos del pueblo de Dios. Son miembros de la misma familia de Dios. Y aquí está hablando esta parte. Si ustedes pueden copiar este versículo de Efesios 2:19, está hablando que nosotros no somos ya extranjeros, no somos desconocidos de Dios. Él ya nos ha visto, Él ya nos ha visto y ya nos ha comprado con su sangre preciosa. Nosotros pertenecemos y somos conciudadanos con el pueblo de Dios. O sea, somos el pueblo de Dios, somos sus hijos, somos miembros de esta familia, de la familia de Dios. Y aquí nos está afirmando una vez más, ya no somos personas que estamos allá errantes y que no sabemos nada de la palabra, o que estamos viviendo las cosas malas y nos place vivirlas. No, ustedes ya no son iguales, ustedes ya son conciudadanos del pueblo de Dios. O sea, ustedes ya tienen el conocimiento entre el bien y el mal. Ya ustedes saben desechar lo malo y ustedes saben elegir lo bueno. Eso quiere decir el Señor, que ya no están perdidos, o sea, que ya no son como unos niños que no saben si están haciendo el bien o el mal. No, ustedes ya abrieron sus ojos, porque desde el día que ustedes confiaron en Jesús, desde el día que ustedes se dieron cuenta que Él dio su vida por cada uno de nosotros y derramó esa sangre, el Señor les dio la vista espiritual para que ustedes puedan rechazar todo lo malo y que ustedes puedan ejercer lo bueno. Tienen ya ese libre albedrío para poder elegir entre el mal o el bien. Y aquí está diciendo, ustedes ya no están desechados, ya no están apartados, ni están lejos, porque recuerden que antes de que venga el Mesías, Israel, o sea, todas las tribus fueron esparcidas por todo el mundo. Nosotros somos una de esas tribus mezcladas en todo el mundo. Si ustedes no sabían, nosotros pertenecemos a una tribu de Israel, y por eso dice el pueblo de Israel, y somos nosotros el pueblo de Israel, porque venimos de esas 12 tribus que fueron esparcidas por el pecado por todo el mundo. Y por eso el Evangelio se fue para todo el mundo, porque sus hijos están esparcidos en todo el mundo. Y nosotros somos de esa parte. Cuando nosotros tenemos ese deseo y esa ganas de buscar del Señor, es porque tú ya fuiste parte de Él, ya fuiste parte de ese reino, de esa ciudad, de esa familia de Dios. Amén. Y aquí está hablando que somos una familia. La familia no está dividida, la familia siempre está junta y la familia siempre tiene que unirse, que hay esa comunión y esa unión. Y aquí está hablando del pueblo, de los conciudadanos, de los miembros de la familia de Dios, y está hablando que somos miembros. Y como les estaba diciendo al principio en los primeros versículos que estaba dando, que decían que los miembros del cuerpo no pueden vivir sin los miembros. Es como nosotros tenemos un cuerpo, pero hay miembros dentro de nosotros. Si los miembros estuvieran afuera y solo el cuerpo está aquí, ninguno de los dos va a funcionar, porque los miembros tienen que estar dentro del cuerpo. Y asimismo es el Mesías, es la iglesia, y todos tienen que estar juntamente con Él, porque cada uno de nosotros somos un miembro.
tenemos diferentes funciones. No todos van a funcionar de la misma forma o de la misma forma, sino van a funcionar de diferentes formas, porque cada uno tiene un don, tiene un talento que el Señor les mandó a hacer aquí y también tienen un llamado aquí. ¿Para qué te mandó el Señor aquí? Tú viniste, sí, a crecer, a formarte una familia, a tener cosas, pero el Señor te mandó con algo especial, espiritual aquí. Y eso también lo tienes que hacer, porque te mandó específicamente para eso, porque eres un miembro del Señor. Amén. Vamos a Juan 13:35. Vamos a Juan 13:35. Que ya está. Juan 13:35. Amén. La palabra del Señor se le nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos sabrán que son mis discípulos por el hecho de que tienen amor el uno por el otro. Amén. Esta parte quiero enfocarme un poquito. Quiero decir discípulos, por los discípulos. Ok. Aquí todos sabrán que son mis discípulos. Aquí está hablando de todos. Si ustedes no sabían, ustedes son discípulos cuando ustedes ya saben la palabra, cuando ustedes ya creen en el Señor y aceptaron en su vida como Jesús su Salvador, ustedes son discípulos y tienen algo muy importante ya en su boca, que decir que ustedes creen en el Señor y llevar el evangelio y decir y proclamar la buena nueva. La buena nueva de salvación significa que Jesús dio la vida por cada uno de nosotros, que ya no pertenecemos al mundo, que pertenecemos al reino del Señor y que a través de su sangre poderosa nosotros somos salvos. Eso, cuando tú ya sabes de eso, tú eres ya un discípulo. Si no sabías de esa parte, tú ya eres un discípulo, sino que no sabías y solamente dices que yo no sé la palabra, yo no sé. Si tú ya sabes y reconoces que Jesús es tu Salvador, que dio la vida por ti, te conviertes en un discípulo. Si tú no lo sabías en esa parte. ¿Y qué hacen los discípulos? ¿Qué hacen los discípulos? Aquí está todo lo que hicieron los discípulos y así mismo nos mandaron a hacer. Esa es la primera cosa que nos mandaron a nosotros a hacer como creyentes. Y ahora no es tan difícil, pero antes sí era muy difícil ser discípulo porque todos los discípulos no fueron recibidos bien. Hubo mucha sangre y mucha muerte. Pero ahora nosotros tenemos, gracias al Señor, gracias a mi Mesías, tenemos al Espíritu Santo, tenemos esta guianza que es la palabra poderosa. Que si algo tienes que decir, tú busques, escudriñas y puedes decir y ayudar a la gente. Tú eres boca del Señor aquí en la tierra. Dice, por hecho de quien tiene amor el uno por el otro, ya eres miembro. O sea, porque ya estás cumpliendo también. Porque recuerden que ayer leímos de amor al prójimo. Si tú amas al otro sin saber ni es tu familia, ni es tu conocido, pero tú tienes amor hacia la persona para ayudar, tú ya estás cumpliendo algo muy importante. Porque ayer estábamos estudiando de la palabra que dejó Jesús, que tienes que amar, que haya amor en el prójimo, o sea, que ames a las personas que no son tu familia de sangre, sino la familia del Señor, los que creen en Dios, que los puedas ayudar. Y yo no estaba diciendo de una ayuda a que seas rico y que le ayudes mucho grande, no, solamente con una ayuda, con una oración, con una palabra positiva, con algo que tú puedas hacer. Eso es una ofrenda agradable para el Señor, eso es una ofrenda grata. Pero que no la hagas por quedar bien en los demás, sino que lo hagas porque realmente te nació de tu corazón ayudar al prójimo. Esa estábamos leyendo ayer y aquí está diciendo, si tú hiciste eso, si tú tienes en tu corazón esa parte, es que tú ya eres un discípulo, que tú ya eres un creyente, que tú crees en el Mesías. Y aquí está diciendo, todos sabrán que son mis discípulos. Y eso está en el Nuevo Testamento, está en Juan 13:35. Y nos está diciendo a todos nosotros. Y discípulos son los que llevan la palabra del Señor. Eso nos está hablando a nosotros, que podemos hablar de la palabra también del Señor. Pero para poder hablar tenemos también que buscar de Él y hacer las cosas, accionarlas en nosotras. No solamente leerlas, porque leer es como leer un libro. Si tú la palabra la lees como un libro, como una novela, se te va a ir. Pero tienes que, así como lees, tienes que vivirla. O sea, se tiene que ver reflejado en tu vida cada día. Amén. Vamos a Gálatas. Ok, vamos a los últimos versículos. Vamos a Hechos 2:42.
Vamos a Hechos 2:42. La palabra del Señor se le nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 2:42. Ellos constituían llenos de fidelidad con la enseñanza de los emisarios en compañerismo, partiendo el pan y en oración. Amén. Aquí está hablando algo que hizo en conjunto desde el principio, desde que hubo ya que les dejó el Señor y que fueron llevando la palabra. Dice que ellos continuaban llenos de fidelidad o eran fieles al Señor, o sea, eran fieles a Jesús, fieles a sus enseñanzas. Y dice que ellos, los emisarios, son los que llevan la palabra a las naciones, los que llevan la palabra a donde nosotros no podemos ir, pero que ellos van y viajan a otro continente, a otros países. Dice, en compañerismo, partiendo el pan y en oración. Está hablando de esa unión, porque hay un llamado, un ministerio de emisarios, que por eso les digo, somos diferentes miembros, porque estos miembros son diferentes, ellos van para las naciones, y hay otros miembros que se quedan haciendo de dar la palabra en el mismo lugar, o se mueven, pero no tan lejos, pero se mueven y dan, pero dice, están continuamente llenos de fidelidad, o sea, continuamente son fieles al Señor, continuamente siguen enseñando las enseñanzas del Señor. Y eso está hablando porque de eso se trata la novia, eso se trata la iglesia, de eso se trata el templo, la novia que está diciendo no es un templo físico, es nosotros somos un templo espiritual, nosotros somos esa iglesia. Hay muchos que se fijan en el edificio y el edificio no es la iglesia nosotros somos la iglesia. Cuando estamos juntos, todos juntos nosotros somos una iglesia, porque nosotros somos los miembros de la iglesia del Mesías, de Jesús. Nosotros somos esa iglesia. El edificio solamente es el edificio donde se reúnen todos, pero la iglesia somos nosotros. Amén. Vamos a 2 de Corintios 8:5. Vamos a 2 de Corintios 8:5. 2 de Corintios 8:5. Estamos en la enseñanza 17 y el tema es un lugar al cual pertenecemos. Amén. 2 de Corintios 8:5. Y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También ellos no hicieron esto de la manera que nosotros esperábamos, sino primero se dieron al Adón, al Señor. Esto es por la voluntad de Dios a nosotros. Amén. Aquí está hablando de cada uno de los que estaban llevando la palabra. Dice, también ellos no hicieron esto de manera que nosotros esperábamos, sino que primero se dieron al Señor. Hay muchas veces, como les estaba diciendo, que muchas veces nosotros queremos hacer como nosotros pensamos o nosotros creemos o nosotros esperamos o nosotros vemos, y algunas veces no ponemos a primer lugar al Señor. Y aquí dice ellos, porque ellos esperaban otra cosa, dice, pero ellos pusieron primero, le siguieron primero al Adón, o sea, al Señor. Se fueron primero donde el Señor, para poder hacer cualquier cosa, se fueron primero a presentarse donde el Señor. Y esto por la voluntad de Dios a nosotros, o sea, que todo lo que ellos estaban haciendo lo pedían al Señor. Y no hacían por su voluntad, no hacían porque ellos querían o porque ellos pensaban, sino lo hacían porque el Señor los mandaba hacer, porque ellos realmente amaban al Señor y eran fieles al Señor. Amén. Estamos hablando en esta mañana del lugar, el tema es un lugar al cual perteneces. Estamos hablando también de los miembros del cuerpo, de los miembros de la iglesia, y al principio le habíamos dado que los miembros de la iglesia somos nosotros. Y les había dado un ejemplo que un cuerpo, o sea, nuestro cuerpo es toda la iglesia, pero que los órganos, si están afuera del cuerpo, se secan y se mueren. Y los miembros somos nosotros. La iglesia en sí somos todos nosotros que pertenecemos al Mesías y que estamos siendo preparados para este tiempo. La iglesia no tiene nada que ver lo físico que es un edificio, no tiene nada que ver, somos nosotros. ¿Cómo estamos nosotros? Si es que estamos juntamente unidos, porque ella está hablando, la iglesia se hace cuando están unidos.
Ahí pueden funcionar y se pueden activar los dones que ustedes tienen, el llamado que ustedes tienen, porque cada uno, como les vuelvo a repetir, cada uno tiene un llamado, tiene un propósito del Señor aquí en la tierra. No solamente sus propósitos físicos, sus propósitos que es para dinero o para levantarse o para comprarse algo para ustedes, no. Hay un llamado y hay un propósito en su vida específico que el Señor les llamó a hacer aquí en la tierra. Entonces, para eso, nosotros tenemos que congregarnos, o sea, tenemos que ir a una iglesia y recibir la palabra para que nosotros no pudiéramos morirnos, así como los órganos que están afuera de la iglesia, o sea, afuera de donde que alguien te está alimentando, alguien te está diciendo y hablando. Si estás fuera, te secas. Si estás afuera, te mueres. Y no estoy hablando de una muerte física, estoy hablando de una muerte espiritual. Estoy hablando de una muerte que si tú no tienes la palabra y no tienes ese alimento, pues te vas a morir. Espiritualmente te vas a morir. Ya no vas a tener fe, ya no vas a tener confianza, ya no vas a buscar del Señor, ya no vas a tener esas experiencias con el Señor sobrenaturales, ya no vas a poder escuchar la voz del Señor, ya no vas a poder sentir su presencia. Entonces aquí el Señor te está diciendo, ve con esa iglesia, congrégate en una iglesia para que tú puedas recibir ese alimento y puedas levantarte en este tiempo para que seas ese miembro que funciona, o sea, un miembro, no solamente un miembro que esté bien, sino un miembro que funciona para el Señor, que funciona para el beneficio de toda esa comunidad, de todos los que van a la congregación. Está hablando de cada uno de nosotros que tenemos un funcionamiento en la iglesia. Y esto es realmente lo que veo en este tema, es para la iglesia. Es para la iglesia que se congregue, o sea, para la iglesia para que se una, para que reciba ese alimento, porque no dependemos solamente de nosotros. Y yo sé que hay muchos que están en casa buscando del Señor y que leen la palabra, pero no es suficiente. Necesitas de esas prédicas, necesitas de la palabra, necesitas de esa agua fresca que dan cada día para que tú puedas levantarte y puedas darte cuenta que tú necesitas algo más, porque tú no solo viniste aquí a crecer, a reproducir, a casarte, tener hijos y morir. No, tú viniste con una función para el Señor. Tú viniste con una función para dar aquí a la tierra. Y muchos se olvidan de eso. Tienen que hacer esa función y si no saben cuál es su función en el ámbito espiritual, pídanle al Señor, porque ustedes tienen una misión aquí en la tierra. Si no sabían, ustedes tienen una misión de parte del Señor. Los mandó para esa misión, no solamente para que vivan físicamente y tengan hijos, tengan familia y tengan mamá, papá, no. Tienen algo específico que ustedes tienen que hacer un funcionamiento como miembro de la iglesia, como miembro de Jesús, como miembro del Mesías. Ustedes tienen un funcionamiento fundamental para la iglesia. En esta mañana hemos recibido esta palabra porque es poderosa. Y sé que a algunos les incomoda porque algunos no van a la iglesia, pero les motivo en esta mañana a que ustedes vayan a su iglesia, a que lean la palabra, a que escuchen los testimonios, a que sigan creciendo y que le pidan al Señor cuál es su funcionamiento en el ámbito espiritual, para qué vinieron aquí a la tierra, porque no solo vinieron a crear, no solo vinieron a tener una familia, sino vinieron a hacer algo más para el Señor. Si no saben, si ustedes ya saben, entonces háganlo con excelencia para el Señor y háganlo bien, pero Stesen aquí nos está mandando más en la palabra, en los versículos que acabamos de leer, nos está hablando de una congregación, nos está hablando de una iglesia, no solamente física, sino también espiritual, porque tú no puedes estar fuera de la iglesia. Y les di el ejemplo de los órganos. No puede un órgano estar tirado afuera del cuerpo, se muere y se seca y ya no sirve. Ese órgano tiene que estar dentro del cuerpo para que funcione bien en lo que le ha mandado a hacer el Señor. Les invito a que busquen una iglesia. Si no están asistiendo a una iglesia, busquen esa casa donde les va a alimentar y donde ustedes van a crecer espiritualmente y donde ustedes van a escuchar la voz del Señor y van a tener ese avivamiento, esa sed de buscar del Señor y saber a qué vinieron a esta tierra. Porque cada uno fue llamado, pero con un propósito del Señor. No solamente con sus propósitos, porque sus propósitos también están aquí, pero el propósito del Señor. Amén.
Le damos gracias al Señor en esta mañana porque Él es bueno, porque Él es fiel, porque Él ha traído su palabra a tiempo y sabemos que su palabra es viva, eficaz. Su palabra tiene avivamiento para su pueblo, tiene, Padre Santo, esa palabra que llega a lo más profundo de nuestro corazón y nuestra mente. Vamos a orar para que toda palabra del Señor quede en nuestro corazón y en nuestra mente, pero que también la podamos vivir. No solamente escucharla, verla y solamente decir, oh, sí, esta palabra está bonita. No, sino que también podamos vivirla día a día, la palabra del Señor, porque la palabra es vida, la palabra es agua viva dentro de nosotros, que nosotros tenemos que vivirla cada día. Somos los representantes de toda la palabra que está aquí, que se manifieste en nosotros y que toda palabra sea cayendo como una semilla en tierra fértil que somos nosotros y que haya fruto en cada uno de nosotros. Amén. Le damos gracias, Señor, en esta mañana, Padre. Gracias por tu palabra bendita, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, Padre. Gracias por ese alimento para nuestro espíritu, Padre. Te pedimos que nos sigas ayudando cada día, Padre. Que perdones, Padre Santo, toda cosa, Señor, que no estamos haciendo conforme a tu voluntad, Padre. Seas teniendo misericordia, Padre, y nos ayudes, Padre Santo, a encaminar a lo que fuimos llamados a hacer en este tiempo, Padre. Te pedimos perdón y declaramos que tu sangre preciosa, mi amado Jesús de Nazaret, fue derramada por cada uno de nosotros. Reconocemos que tú resucitaste al tercer día y que estás sentado a la derecha de Dios, Padre. Te pedimos, Padre Santo, que escribas, Padre Santo, el nombre de cada uno de nosotros en el libro de la vida y no lo borres nunca más, sino que en este tiempo, a través de tu Espíritu Santo, nos guíes nuestros pasos, nos guíes nuestros pensamientos, nuestras emociones, sean llevadas y dirigidas por tu Santo Espíritu. Todo pensamiento, toda decisión, todo lo que digamos, todo lo que pensemos, seamos guiados siempre por tu Santo Espíritu en este tiempo, Padre. Te pedimos que renuevas nuestras fuerzas, te pedimos que nos ayudes a encaminar hacia tu camino, hacia tu verdad, porque queremos y deseamos hacer tu voluntad aquí en la tierra. Deseamos más de ti, Señor, que todo lo que estorba y todo lo que es de tropiezo para nuestro crecimiento espiritual, lo damos y lo echamos fuera de nuestras vidas, Padre, y te invitamos a ti, Espíritu Santo de Dios, visita cada casa, danos ese discernimiento, ese entendimiento, enciende nuestro espíritu, enciende esa llama, Padre Santo, que es, Padre Santo, ese espíritu, Padre Santo, conectado hacia el Padre para poder tener esa intimidad contigo, porque deseamos escucharte, deseamos tener tu presencia en nuestras vidas. Padre, ayúdanos, dirige nuestros pasos. Si estamos mal, endereza nuestros pasos, Padre, en esta mañana, Padre. Te damos gracias, Padre Santo, porque sabemos, Señor, que estamos en tus manos. Nosotros somos tus vasijas, mas tú eres nuestro alfarero, el que está dando forma a cada uno de nosotros, y te damos gracias por tanto amor, gracias por tanta misericordia, gracias por tener paciencia con cada uno de nosotros, gracias por vernos con ojos de amor. A pesar de todo, Padre, tú sigues siendo fiel. Nosotros no somos fiel, mas tú eres fiel, y te damos gracias por esa fidelidad infinita y por ese amor, Padre Santo, que es inentendible hacia cada uno de nosotros. Te damos la gloria, te damos la honra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Que Dios me los bendiga. Nos vemos ahorita a las 11 y nos vemos mañana a las 4 de la mañana en la oración. Nos vemos a las 9 de la mañana en la palabra, y en las 11 hasta las 2 nos vemos para abrir ventanillas. Si tienen alguna necesidad, necesitan una oración o necesitan escuchar algo de ¿cómo se llama? Testimonios. Algunas veces estamos dando y apoyándonos, levantándonos unos a los otros, porque somos hijos del mismo Dios y necesitamos ese apoyo. Que Dios me los bendiga, tengan un día muy bendecido.